Estamos hablando de óxidos, o vamos a hablar de óxidos, y lo importante aquí, y no solamente para los óxidos, sino para todos los grupos funcionales, es saber el número de oxidación. Es decir, saber asignar el número de oxidación nos va a decir, o nos va a predecir qué cosa, las fórmulas. Y por supuesto que nos está prediciendo las fórmulas, también podrá predecir los nombres. Aquí no es fácil copiar, pero usted sabe que esto quiere decir los nombres. Es decir que algo que usted tiene que tener muy claro, y que debemos ahondar en este tema, es en el número de oxidación. Con el número de oxidación usted puede saber o la fórmula o el nombre de los compuestos. Usted puede asignar los nombres a los compuestos. Con el número de oxidación, o mejor, con base al número de oxidación, se sabe, la UPAC ha asignado las normas para nombrarlos. Entonces, bueno, usted busca un poco más al respecto. Yo le voy a decir como en términos generales, ¿qué es el número de oxidación? Un número de oxidación dice, bueno, dice aquí que existen algunas reglas útiles basadas en el concepto de número de oxidación que permite predecir, ya les dije esto, las fórmulas de un número de compuestos. Una de las propiedades más importantes de los elementos es su estado de oxidación, que es el mismo que el número de oxidación, o número de oxidación. El número de oxidación está determinado por las siguientes reglas. Bueno, aquí hay un número, digamos, un sinnúmero de reglas. Pero bueno, les voy a dar el concepto resumido del número de oxidación para que lo copien. Digamos que un número de oxidación es una carga, ¿cierto? Una carga eléctrica, una carga aparente, una carga que se tiene o que tiene los elementos, que tienen los átomos de la tabla periódica, los átomos que existen, cuando hacen parte de un compuesto. O sea, copia de esa manera. El estado de oxidación o número de oxidación es la carga eléctrica que tiene un compuesto, que tiene un elemento, que tiene un átomo, cuando hace parte de un compuesto. ¿Okay? Y copia como subtítulo, entonces, si quiere, reglas para asignar los números de oxidación. Entonces, las reglas son las siguientes. Aquí tiene el número de oxidación. Bueno, cópielas por favor, es importante. Bueno, pero ya se las voy a decir. Aunque creo que nosotros hemos copiado estas reglas. Y si no las tiene, pues igual mírenlas. El número de oxidación de cualquier átomo sin combinar o elemento libre, por ejemplo el nitrógeno, es cero. Es decir, que cualquier átomo en la tabla periódica que no esté junto a otro, o sea, los átomos como usted los tiene en la tabla periódica, sin combinarse, esos átomos así como están, tienen números de oxidación cero. Por supuesto, porque les acabo de decir que el número de oxidación hace parte del compuesto. Es decir, que cuando un átomo está en un compuesto, tiene número de oxidación. De lo contrario, no. Entonces, primera regla, si usted ve un átomo libre, ponga el estado de oxidación cero, porque un átomo libre o solito no tiene estado de oxidación. Otra, el número de oxidación para el oxígeno es de -2. Generalmente, y como estamos hablando de óxido, es importantísimo que usted sepa ya que el oxígeno tiene siempre estado de oxidación -2, a excepción de los peróxidos. Pero digamos que no vamos a andar en este momento, por lo menos, eso ya será tema un poco más de grado décimo. Los peróxidos, me interesa que por ahora miren que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Esto es muy importante porque vamos a hablar de óxidos. El número de oxidación para el hidrógeno es +1, a excepción de los hidruros. Usted ya sabe que es un hidruro por la tablita que usted copió. Pero generalmente usted siempre va a tener el hidrógeno como 1. O sea que usted siempre que va a un hidrógeno, +1. Siempre que va a un oxígeno, le va a poner -2. O sea, esto va a ser más o menos así. Usted tiene hidrógeno, siempre va a poner aquí +1. A excepción de los hidruros. Pero generalmente, hidrógeno va a ser +1. Para iones simples, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Usted ya sabe que es un ion, usted ya sabe que es un cation, usted ya sabe que es un anión. Recuerde que un ion es un elemento de la tabla periódica que o ganó o perdió electrones. Este número de arribita indica para esos elementos cuántos ganó o cuántos perdió. Depende si es positivo o si es negativo. Si es positivo, quiere decir que, usted lo sabe, y si es negativo, quiere decir que, debe estar respondiendo en este momento, ganó o perdió los electrones que indique este número. Por último, la suma de los números de oxidación para los átomos de los elementos en una fórmula determinada es igual a 0. Esto ya lo vamos a ver un poco, digamos que en detalle. Por ahora, Copenhague, digamos que con ejemplos, ya esto en materia de clase, lo van a ver un poco más claro. Copenhague. Ahora, hay una manera, digamos, estas son normas
digamos que usted ya sabe que el hidrógeno es más 1, el oxígeno menos 2 y algunas otras cosas. Pero hay una relación, digamos, una relación estrecha definida entre el número de oxidación y los grupos de la tabla periódica, o sea, los grupos o la organización de la tabla periódica. Entonces, digamos que con base a estos grupos usted puede saber los estados de oxidación. Le recomiendo, bueno, no le hice la recomendación al comienzo, pero digamos que para ver este video, por favor tenga la tabla periódica cerca para usted poder estar, digamos que, adquiriendo estos conocimientos ahí y estar identificando con su tabla. ¿Listo? Ahora, acá dice que todos los elementos del grupo 1A tienen un número de oxidación de más 1. Los del grupo 2A tienen un número de oxidación de más 2 y así sucesivamente. Entonces hay una estrecha relación para que usted tenga eso ahí en cuenta. Digamos que cuando usted le pregunte los estados de oxidación de los elementos, usted sepa que si el elemento está ubicado en el grupo 1A, tiene estado de oxidación más 1. Aquí le voy a dar algunos más, aquí hay más, pues si usted quiere copiarlos. Aquí le dejo un momentico de diapositiva, usted aquí para el video en cualquier momento para tomar sus apuntes. Aquí yo tengo una tabla. Bueno, acá están los números de oxidación esperados para los elementos de los grupos principales. Estos son los grupos principales de la tabla periódica, los grupos A. Ya les dije que si usted hace parte del grupo 1A, o los elementos hacen parte del grupo 1A, usted tiene esta oxidación más 1, y así el 2A más 2, más 3, más 4, o menos 4, en el 5 más 5, o menos 3, el 6, 6, o menos 2, en el 7, 7, o menos 1. Y hay más, digamos, pero para que usted los tenga ahí referenciados. ¿Cómo sacan este de menos? Usted ya sabe que por el grupo 4, usted le corresponde el 4, por el grupo 5, 6 y 7. Los negativos los saca restando. Recuerde que el grupo 8 son los gases nobles y ellos no hacen elementos, ellos no hacen compuestos, entonces no entran acá. Usted resta el grupo 8, el número del grupo en el cual está envuelto. Por lo tanto, entonces usted tiene el grupo 7, usted resta el 8 y ya menos 1. Al 6, menos 8, entonces le da menos 2. Estos negativos los saca de esa manera. Y le va a dar más. Entonces, resumen de los estados de oxidación. Ya sabe el grupo número 1, grupo 1A de la tabla, todos tienen que ser litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, tiene más 1. Y así, para el grupo 2A de los alcalinoterios, que tiene esta oxidación más 2, grupo 3, aquí hay unas excepciones, ya sabe que el boro es el único no metal de acá, porque aquí hay una escalerita. Sí, ya sabe que hay una escalerita, usted es mucho, aquí no es tan fácil tener pulso, pero entonces bueno. El boro tiene 3, ya sabe que este menos 3 es por el 8, ¿cierto? El aluminio, de resto tendrá todos 3, 3, para el indio y el tario tendrán 3 y más 1. Hay algunos elementos que tienen más de un estado de oxidación, usted se da cuenta que el 1, el 2, y en este caso el 3, tiene solamente un estado de oxidación, uno positivo, uno negativo, para el caso del 1 y el 2 solamente positivos. En aluminio solo positivo, en el galio solo positivo y aquí tienen dos positivos, 3 y 1. ¿Listo? Eso tenganlo todo muy en cuenta. Ahora, también, si usted es un poco analítico en este momento, mire su tabla periódica y se dará cuenta que, y compare su tabla periódica con los estados de oxidación que le estoy mostrando. Se dará cuenta que hay todas las tablas periódicas, o si usted tiene una tabla periódica, digamos, comprada, no, digamos que no las de cuaderno, porque las de cuaderno son muy sencillas, una tabla periódica que tenga muchos datos o que tenga los datos básicos, se va a dar cuenta que tiene unos estados de oxidación. Y compararlos con esto y se dará cuenta que ahí están, o sea que no es tan difícil. Estoy dando normas y generalidades y se los estoy diciendo acá, pero en la tabla periódica también están. O sea que compare estos con los de su tabla periódica. Para el carbono es 4 menos 4, para el silicio que también es un metal, menos 4 y más 4, y germanio, están y plomo están dentro de 4 y 2, porque son solo positivos. Al nitrógeno, el nitrógeno tiene muchos estados de oxidación, 1, 2, 3, 4 y 5 y menos 3. El plomo solo 3. Aquí está el oxígeno, que ya les había dicho que es menos 2. Y este grupo que es muy importante porque es el grupo más reactivo de la tabla periódica. O sea, usted va a ver muchos compuestos con estos elementos. Está 1, 3, 5 y 7 para cloro, bromo, yodo y astato, que son todos estos. Y todos menos 1. Y el flúor que tiene menos 1. Entonces, para predecir una fórmula química, simplemente se unen los elementos con el número de oxidación positivo a aquellos que tienen número de oxidación negativo. Se tienen que unir generalmente metales y no metales, o el oxígeno con un metal o con no metal, pero digamos que siempre teniendo en cuenta que un positivo y un negativo. Recuerde que por esto es por electrostática,
positivo se tiene que unir a un negativo porque si fueran del mismo polo, si fueran de la misma carga, se repelen. Eso es algo clarísimo. Entonces usted ya sabiendo, digamos que cuáles son positivos, cuáles son negativos, cuáles son metales y cuáles no son no metales, y de acuerdo a su tabla, la tablita que copió, que yo mismo acabo de mostrar, usted ya puede saber armar algunos compuestos. Seguramente no sabe el nombre todavía, pero podría pensar armar algunos compuestos. Muy bien, con eso terminamos, digamos que esta lección. Mm. Recuerda que lo primero que vamos a ver entonces son los óxidos y vamos a profundizar en los óxidos. Además porque si profundizamos en los óxidos vamos a tener después, cuando veamos los ácidos, cuando veamos las bases, cuando veamos las sales, vamos a tener esto muy fácil de asimilar. Profundizamos en los óxidos y se dará cuenta que posteriormente cuando veamos el resto va a ser muy fácil. Entonces, para ir estructurando el conocimiento al respecto, les dejo la siguiente tarea. Esto, por supuesto, háganlo en el cuaderno. ¿Okay? Acá está la tareita. Dice, primero, ¿cuáles son las propiedades químicas y usos más representativos de las 4 funciones o grupos funcionales de la química inorgánica? Propiedades químicas y usos, ¿cierto? Más representativos de quiénes? De los 4, que son óxidos, ácidos, bases y sales. Usted averigua las propiedades de cada uno. Es importante que lo tenga. 2. Haga 3 ejemplos por cada grupo funcional. ¿3 ejemplos de qué? Por supuesto, 3 ejemplos de compuestos. 3 compuestos que sean óxidos, 3 compuestos que sean ácidos. Usted conoce algunos ácidos. Yo seguro que sí, el ácido de su estómago es ácido clorhídrico, por ejemplo. 3 compuestos de bases, el clorox debe tener algunas bases. Y 3 compuestos de sales. Usted averigüe por cada uno y nos dice, digamos, que algunas, o usted escribe ahí algunas de sus propiedades y para qué sirven. Y por último, cuando estamos hablando de nomenclatura, hay 3 tipos de nomenclatura, que son la tradicional, la stock y la sistemática. O sea que un solo compuesto puede tener 3 nombres en 3 tipos de nomenclatura: tradicional, stock y sistemática. Quiero que investigue los 3 tipos de nomenclatura que existen e indique sus características. Existen estos 3, ya les dije cuáles son. Investigue cómo se nombran los compuestos en cada tipo de nomenclatura. Chicos, esto es todo. Creo que aquí se termina la presentación. Entonces, para